Buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio al que voy a titular la Biblioteca de los Recuerdos o las Bibliotecas del Recuerdo, y va a tratar un poco de esos mágicos momentos que marcaron parte de mi vida, seguramente también marcaron parte de la vida de muchos que seguro se van a sentir identificados en muchos de esos momentos, pero que al final por el paso del tiempo pues van quedando olvidados, ¿no? Puesto que a veces esas personas con las que compartimos esos momentos ya nos dejaron, ya partieron hacia el más allá o ya se murieron, y pues con el inexorable fluir y paso del tiempo esos momentos se van perdiendo en el olvido hasta que al final mueren de nuestra memoria. Pues hoy, y mediante este espacio, me dispongo a devolver a la vida parte de esos momentos, de esos apasionantes y brillantes y hermosos momentos que marcaron una infancia, una apasionante época en la que todavía gozábamos, o al menos en España se sentía ese sentimiento todavía, que gozábamos de una libertad prácticamente absoluta, apasionante y sin límites, y que también marcaron una generación que es única, o que a mí me resulta única, que es la década, la maravillosa y hermosa década de los años 90. Esa época en que muchos recordamos con nostalgia y en la que vimos los inicios, vimos nacer lo que vendría siendo la tecnología que tal y como la conocemos a día de hoy era impensable y solo era producto de las películas de ciencia ficción. Esa tecnología que antiguamente, por ejemplo, los teléfonos eran en blanco y negro, y al final los acabábamos pidiendo prestados a ese familiar que tenía trabajo, o que su trabajo pues también consistía también en llamadas y tal, que siempre acabábamos pidiendo prestado ese teléfono en blanco y negro, que solían ser los míticos, típicos Nokia, que eran indestructibles, que se hicieron míticos porque eran indestructibles, pues nos acababan prestando para perder el tiempo en esos maravillosos juegos que todo el mundo recuerda seguramente, como es el juego de la serpiente. Bendito juego ese, que pasábamos ahí, perdíamos nuestra paciencia y en muchas ocasiones nuestro tiempo con esos juegos, o también con el Tetris. También de esa época se recuerdo ya, pero ya cuando uno tenía el teléfono ya que le prestaban sus padres. En aquel entonces que un niño, prácticamente un adolescente, tuviera un teléfono era prácticamente imposible. Ya cuando uno ya trabajaba, era adulto, se lo podía comprar, y que al final acababa pidiendo prestado a sus padres, que para mandar un mensaje de texto tardabas un montón, tenías que medir los caracteres, porque cuando te pasabas de X caracteres, cuando te pasabas de X palabras, ya te cobraban otro mensaje, y que solías tardar aproximadamente entre media hora y 40 minutos para mandar un mensaje, porque para escribir la C tenías que darle 3 veces a una tecla, para escribir no sé qué tenías que darle no sé cuántas veces, y que al final mandabas un mensaje de X líneas que parecían jeroglíficos, que la otra persona tenía que descifrar qué tipo de mensaje había, porque era como tenías que reducir al máximo para hacer caber en ese pequeño mensaje pues lo que ibas a decir, ¿no? Que era la época aquella. O una época en la que también, pues como no disponíamos de esa tecnología, no disponíamos de WhatsApp, no disponíamos tampoco muchas veces de teléfonos, los amigos no te llamaban, simplemente llamaban a la puerta, al timbre, para que bajaras a la plaza, para que salieras a jugar o para cualquier otra cosa, ¿no? Siempre tenías a los amigos ahí llamándote a cualquier hora del día, o a veces incluso de la noche, para que te bajaras a la plaza a hacer algo, que estaban todos reunidos ahí, ¿no? La verdad es que eso lo recuerdo con bastante cariño. Y es que sin duda fue una época que quedará en muchos de nosotros con un sentimiento grande de nostalgia. Bueno, y para comenzar con esta sección, ¿cómo no mencionar, a quien me inspiró y sembró esa semilla de ser el cameraman de la familia? Y esa persona es mi abuelo, a quien recuerdo con mucho cariño y amor, a la vez que también pues recuerdo de él que era quien en las excursiones, cada vez que salíamos con la familia, era el que traía esa cámara, ese carrete que tenía 30 fotos, que tenías que seleccionar muy bien a quién y qué ibas a tomar esas fotos. Era un carretito así, yo lo recuerdo, que venía con X fotos y tenías que dividirlas en el día, en el trayecto, en el viaje, etcétera, ¿no? Que al final siempre solía terminar con discusiones a la hora de revelarlas con mi abuela, a la que, bueno, al final veían las fotos y acababan discutiendo sobre esta foto no me gusta, esta foto la has tirado
mal, esta foto está muy bien, este encuadre no me gusta, me has cortado esto, me has cortado lo otro, y ya de vez en cuando a veces se solían hasta pelear por esas fotos, ¿no? No es como ahora que puedes tomar 1.000.000 de fotos, las borras y tal. Antes tenías X fotos, tenías que pagar el carrete. Yo lo recuerdo, todavía yo tuve una de esas cámaras de carrete que ibas a un sitio y te las imprimían, cosas buenas y bonitas que tenían. Y es que las fotos normalmente las guardabas en físico, y normalmente también hacías tus álbumes de fotos, ¿no? También recuerdo por parte de mi abuelo que siempre era el típico que en las excursiones y eventos familiares iba con una cámara, que esas cámaras que eran algo así, que eran enormes, que pesaban lo suyo, que venían como con un casete para grabar, luego lo quitaba, ponía otro, bueno, aparte de un montón de cables, un montón de cargadores, bueno, con un cargador por banda y un par de cables por otra. Ahí venía mi abuelo, que se guardaba esa cámara en una especie de maletín bastante grande. No es como ahora que con el teléfono o esas camaritas pequeñas pues ahí ya vas tirando, sino que era todo un equipo prácticamente de cineasta, ¿no?, que se utilizaba en aquel entonces, ¿no? Y eso sembró en mí la semilla de pues lo que hago yo también constantemente, que es cuando hay un evento familiar, etcétera, pues no solamente tiro fotos, sino que suelo grabarlo todo, ¿no? También el cameraman, que eso es la parte negativa, que es el que hace las fotos, normalmente el que lleva la cámara, el que hace los vídeos, es el que prácticamente nunca acaba saliendo en las fotografías. Así, a la vez también recuerdo que típico de mi abuelo era hacer, mientras grababa y todo, hacer esas bromas que quedaron registradas en la prosperidad mientras lo grababa, ¿no? Como por ejemplo a los nietos, a veces hacía ciertas bromitas, como por ejemplo, mira, toca ese cable, ya verás qué divertido. Un cable que, bueno, ese cable que ponen en mi tierra, por ejemplo, para tener controlado el ganado, que tiene un pequeño voltaje, que si tú lo tocas te da un chispazo, ¿no? No muy fuerte, no para matarte o hacerte daño, pero sí te da el chispazo, ¿no? Que eso lo que hace es que cuando el ganado se acerca y quiere huir y toca ese cable, pues el chispazo le echa para atrás y no se sale, ¿no? Pues una de sus bromas, que todo el mundo se reía, menos quien la sufría, obviamente, era pues, mira qué divertido, toca eso. Y yo, claro, lo tocabas y ahí te electrocutabas, ¿no? Pequeñito, pero bueno. Bromas que vengaba yo también, muy inocentemente, con otras acciones, que eran como por ejemplo cambiar el vinagre por vino, la sal por azúcar, o ya un poquito más ya elevando el nivel, haciendo una llamada anónima, haciéndome pasar por un médico del hospital que traía malas noticias de un análisis que van revisando y que estaba preocupando a los médicos, y que se pasaran por el hospital lo más pronto posible. Obviamente esas bromas, cuando mi abuelo por ejemplo agarraba y se iba a cualquier cosa, pues ya no tenían tanta gracia y solían acabar en castigo. Y es que sí, en aquella época tener una cámara o un teléfono a esa edad, a la juventud, a la niñez, era prácticamente el sueño de cualquier niño o joven con ganas de divertirse, ¿no? Y pues bueno, tras mucha insistencia conseguí, por la misericordia de mis padres, conseguir así mi propia cámara, mi primera cámara, que sirvió, como no, para grabar eventos familiares, que sirvió para grabar escenas y películas cutres con mis amigos o con mis primos, que al final solo servían para hacer reír a la gente, no tenían ningún tipo de seriedad, pero acababan siendo pues parte de unos momentos bastante divertidos, ¿no? Porque quizás arte no teníamos muchos, pero ganas, ilusión, pues teníamos todo. Y bueno, pues ahí seguíamos nosotros siguiendo esa costumbre que tenía mi abuelo de grabarlo todo, ¿no? Porque en verdad es cierto, no nos engañemos, que con el paso del tiempo, cuando encontramos esas fotos antiguas, esas grabaciones, nos hace ilusión verlo y rememorar esos tiempos y esas personas que, pues como iba diciendo en el principio, en muchas ocasiones ya nos han dejado, han partido ya, como son el tema de los abuelos, quizás ya algunas personas, incluso los padres, las madres, y de esta manera pues hacer honor al recuerdo de esas personas, a esas vivencias, y también a una época mágica que es la de la niñez y la juventud,
que si no son por ese tipo de pruebas físicas como son las fotos, grabaciones, pues acaban poco a poco y con el inexorable paso del tiempo, o quedando perdidas en el olvido hasta que ya mueren de la memoria, ¿no? Entonces este es mi pequeño homenaje con Bibliotecas del Recuerdo a todos esos momentos, a todas esas personas y a esa generación, a esa época, a esa para mí hermosa época que fueron la década de los 90, con todas esas vivencias familiares, con todas esas vivencias en general que marcaron pues mi vida, seguramente también la de muchos de viendo esto, y en la que por ejemplo recuerdo también en esos años se sentía como un ambiente de libertad, de igualdad, de justicia, de paz alrededor que lamentablemente con el paso del tiempo y con estas ideologías que se han ido implantando, pues se va perdiendo, ¿no? Yo recuerdo que en esa época no importaba tanto el sexo de la persona en sí, no importaba tanto la raza, la religión, etc. No lo mirábamos tanto, la verdad. Cómo se está mirando ahora, lo que importaba era cómo esa persona trataba a los demás, sus actos, más que pues factores innatos del ser humano, como pudiera ser su condición de física, sexo. Bueno, incluso yo recuerdo que hasta las personas que tenían ciertos problemas o dificultades se les solía acompañar y formarles parte del grupo. Eso de lo que está pasando ahora a raíz de todas esas ideologías que han tergiversado todos esos ideales, pues estamos volviendo a situaciones que realmente hacen que la libertad, que la igualdad y todo eso pues realmente se vaya viendo cada vez más perjudicada y coartada, ¿no? La verdad es que eso es triste, ¿no? Por eso que esos tiempos se recuerdan también con nostalgia, y pues no sé si es fruto de esa nostalgia y de idealizar quizás esos años, pero para mí siempre quedarán en el recuerdo como esa época gloriosa, como esos años buenos de libertad. Así que bueno, va a quedar siempre esa época en el recuerdo y en la nostalgia de muchos como yo, que vivimos en esa época y que en cierta parte, la echamos de menos. Pero, como iba diciendo, y gracias a pruebas físicas como los videos que así decía mi abuelo y esas fotos, siempre van a quedar en el recuerdo esos momentos épicos de la familia en que, por ejemplo, eran las bodas, en las que madres, tías o señoras varias, producto ya de un consumo elevado de copas de vino o de alcohol, empezaban a bailar y terminaban cayéndose o haciendo bailes que realmente los hijos lo veían como esa no es mi madre, no la conozco, no se quiere. Pero bueno, ahí está y seguirá una generación más siguiendo la tradición de ser el cameraman, para seguir mostrando a las generaciones venideras los momentos que vivimos como familia y también como generación y como sociedad que somos ahora. Un saludo y nos vemos en la próxima Bibliotecas del Recuerdo.